Se nos pide que completemos el problema de multiplicación. Tenemos 873 veces 29. Y observe cómo nos han proporcionado algunos de los dígitos. Necesitamos ingresar los dígitos que faltan en los cuadros. Comenzamos multiplicando por 9. Y el primer producto es 9 veces 3. Bueno, 9 por 3 es igual a 27, entonces colocamos un 7 en el valor posicional. Y para los 20 realizamos un intercambio. Para 2 decenas. Entonces colocamos un 2 en el valor posicional de las decenas aquí, por encima del 7 que ya está en el valor posicional de las decenas. Y luego tenemos 9 multiplicado por 7, que equivale a 63, pero luego sumamos los 2 que nos dan 65. Entonces colocamos un 5 en el valor posicional de las decenas, y un 6 en el valor posicional de las centenas. Ahora la razón para hacer esto es, cuando multiplicamos 9 y 7 es realmente 9 veces 70 porque el 7 está en el valor posicional de las decenas. Bueno, 9 veces 70 es igual a 630, más estas dos decenas, lo que nos da 650. Esta es la razón por la cual tenemos un 5 en el valor posicional de las decenas, y colocamos el 6 en el valor posicional de las centenas. Luego tenemos 9 por 8, que es 72, más el 6, que equivale a 78. Debido a que este es el último producto que involucra 9, seguimos y escribimos 78, donde el 7 está en el valor posicional de miles, y el 8 está en el valor posicional de cientos. Y nuevamente, la razón de esto es cuando multiplicamos 9 y 8, en realidad es 9 veces 800 porque 8 está en el valor posicional de cientos. Bueno, 9 veces 800 es 70.200 más los 600, lo que nos da 7.800. De nuevo, tenemos 8 en los cientos y los 7 en los miles. Ahora que hemos multiplicado por los 9, multiplicamos por los 2. Pero observe cómo los 2 están en el valor posicional de las decenas, así que realmente estamos multiplicando por 20. Y debido a esto, colocamos un 0 en el lugar de 1. Ahora estamos multiplicando por 2, primero encontramos el producto de 2 y 3, que es 6. Entonces colocamos un 6 en el lugar de las decenas. Valor. La razón en el valor posicional de las decenas es porque es realmente 20 veces 3, lo que equivale a 60, porque los 2 están en el valor posicional de las decenas, y podemos ver los 60 aquí en los valores de lugar correctos. Luego tenemos 2 por 7, que es 14, entonces colocamos 4 en el valor posicional de cientos y realizar un intercambio. Colocamos 1 aquí, que realmente representa 1000. Porque cuando multiplicamos los 2 y los 7, en realidad es 20 veces 70, que es igual a 1400. Y ahora nuestro último producto es 2 veces A, que es 16. Luego agregamos el que nos da 17, que ya podemos ver aquí, donde el 7 está en los miles, y el 1 está en los 10.000. Ahora, la razón de esto nuevamente es porque cuando multiplicamos los 2 y los 8, en realidad es 20 veces 800, que son 16.000, más este 1000, que es realmente 17.000. Es por eso que tenemos un 7 en miles y 1 en 10.000. Y ahora agregamos nuestros productos parciales. 7 más 0 es 7, que ya está aquí. En las decenas tenemos 5 más 6, que son 11. Entonces, debido a que tenemos 11 decenas, o 110, colocamos 1 en las decenas y 1 en los cientos. Y para los cientos tenemos 8 más 4, que son 12, más 1, que es 13. Como 1300 son 1300, colocamos un 3 en los cientos y 1 en los miles. En los miles tenemos 7 más 7, más 1 que es 15. Debido a que tenemos 15.000, colocamos un 5 en los miles, 1 en los 10.000 y 1 más 1 son 2. Entonces, el producto es 25.317, que normalmente escribimos con una coma entre los miles y los cientos. Espero que hayas encontrado esto útil.